Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que hablamos de un evento mundial que se está realizando en estos días. Empezó el día 6 de noviembre, concluye el día 18. Yo esperaba que hiciera más ruido, sin embargo, está con unos niveles bien bajitos. Se trata de la reunión de las partes, la conferencia de las partes que se llama, conocida como COP, por su sigla en inglés, que está en su edición número 27 y que se está realizando en Egipto, en Sharm el Sheikh, una ciudad egipcia que está acogiendo a representantes de 190 naciones. Son 180 y algo, más bien las que han firmado los convenios relativos al cambio climático. Y hay una serie de discusiones, actualmente todavía no han llegado a las conclusiones, pero ¿por qué tan bajito el volumen de la COP? Es decir, si nos está lloviendo cada vez más, hay inundaciones tremendas. Ayer, anteayer, Colombia perdió un símbolo en Nariño, hay una playa, y ahí está el llamado Arco El Morro, y se desgastó pues por el agua, por el viento, por el sol mismo. Se desgastó el arco y se cayó, desapareció el famoso arco, una cosa muy vistosa de la cual se sentían muy orgullosos en Colombia, y están sufriendo pues. ¿Eso tiene que ver con el cambio climático? Tal vez hay demasiada lluvia, pero luego están el tema de los huracanes, el tema de las sequías, el tema de más calor, el tema de más frío en algunos lugares, en fin. Es decir, tenemos la gente dice, el clima está loco o está alocado, pero ¿está alocado el clima o hemos creado condiciones para alocar el clima? Pregunta importante. Con Álvaro Fonseca vamos a conversar hoy justamente acerca de este evento, la COP27. Muchas gracias por estar con nosotros, por volver a estar con nosotros. Sí. De la plata me quedé, sí. Hemos cambiado y estamos haciendo lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Exacto. Y yo me he quedado con eso y lo estoy aplicando para un montón de cosas, ¿no? Sí. No solamente para el cambio climático, ¿no? Exacto. Porque es cierto, pues, es decir, sí, tenemos frío o tenemos calor o tenemos sed o tenemos el agua al cuello. Esas son, sí, como las opciones que tenemos. Y eso es urgente, pero más importante es detener las causas de eso. Claro. Claro, sí. Claro, sí. Me acuerdo que hace un año hablamos de este tema, sí, de la COP26, la conferencia de las partes número 26 que fue en Escocia. Ahora estamos hablando de la COP27 un año después. Y cuando uno escucha, ve por las noticias lo que se discute, uno dice más de lo mismo. Nos reunimos, pero las cosas no cambian en el fondo. Yo tengo un comentario así general cuando hablo de este tema, y es que cuando uno habla del mal llamado cambio climático, que en realidad es un eufemismo, es una forma de enmascarar una realidad que es más dura, en realidad no debería llamarse cambio climático. Debería llamarse una tragedia humana y social, lo que le está sucediendo al mundo. Un evento de extinción. Sí, es decir, y las consecuencias que poco a poco se están empezando a ver, ¿verdad? Y que ya tiene rato de estar sintiéndose. Pero bueno, volvió a lo mismo, cada vez que uno habla de este tema, cada ciertos meses, si uno ve las noticias, aparecen informes de universidades de Europa, de Estados Unidos, de la China, de América, donde hablan de los efectos del cambio climático, que cada vez son peores, que el planeta se sigue calentando, que ya no nos queda tiempo o que ya el tiempo se nos acabó, y entonces uno se angustia. La dice uno, esta cosa está complicada, es un evento terrible. Pero sin embargo, esa preocupación
a los días o a los meses desaparece, porque después viene otro evento. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora es el conflicto en Ucrania. Sí. O sea, las pantallas están sobre el conflicto en Ucrania o sobre el problema de la energía. Entonces la COP pasa desapercibida. Entonces, no es que no se sepa, no es que no se maneje información de lo que está sucediendo, no es que no se manejen alternativas, pero en la práctica el planeta se sigue calentando y las cosas siguen empeorando. ¿Qué es lo que ha pasado en Nicaragua y en Centroamérica, por ejemplo? Tenemos un fenómeno de la Niña bienal por 3 años consecutivos, ya llevamos el segundo año y probablemente se extienda hasta mediados del próximo año. Eso ha temperado la temperatura, por ejemplo, en Centroamérica y en América. De hecho, hemos tenido un buen invierno, excelente invierno. Entonces no hemos sufrido las olas de calor que en otras partes del mundo sí están sintiéndose con fuerza, ¿verdad? Pero el fenómeno de la Niña es temporal, se acaba el próximo año y Nicaragua y la región centroamericana en un año más va a sentir el embate, pero en vivo, del calor. Y ahí sí vamos a empezar a correr nuevamente. Esa es la situación. Sí. Y vuelvo a lo urgente, porque es decir, ahí hablamos, cuando sintamos el calor es que vamos a correr. ¿Sí? Cuando sintamos ese calor nuevamente, o cuando sintamos esos los efectos. 1, 2 grados más que vamos a sentir, sí, una vez que el ambiente generado por los fenómenos periódicos como la Niña, no, y entremos tal vez en condiciones neutras, porque la verdad es que ya ahora es un rollo. Antes se podía decir cada tantos años hay niños, o año de por medio hay niños, hay niña, hay condiciones neutras. No, ahora es impredecible. Es totalmente impredecible, porque bueno, 3 años de niña, llevamos 2, pero no sabemos si vamos a tener realmente el tercero. Puede ser que no. Puede ser que no, puede ser que entremos en condiciones neutras. Sí. Y sea antes que sintamos el calorcito. Sí. Pero bueno, el asunto es que cuando sintamos el calorcito, efectivamente vamos a correr y nos vamos a jalar los pelos, a rasgar las vestiduras, y nos estamos quemando y tenemos sed, y se nos están quemando los bosques. Sí. Porque es decir, hay que pensar que esos son efectos posibles, probables de esto, cuando podemos trabajar ante algunas medidas. Hay algunas medidas de adaptación que tal vez, no sé, pues decir, sí, tenemos que adaptarnos, pues, porque tenemos que sobrevivir. Sí, pero ya ni siquiera hablamos de mitigación, medidas de contención, de volver un paso atrás. No, ya ni hablamos de eso, ya ahora hablamos de adaptarnos a lo que tenemos. Sí, es decir, sí. ¿Qué es lo que sucede? Esta tragedia no la hemos causado los países como Nicaragua, América Latina, África. Este es un proceso que se inició con la Revolución Industrial allá por mediados del siglo XVIII, con el consumo de petróleo. Es decir, los países grandes industrializados tuvieron la oportunidad histórica de crecer, de afianzar sus economías, y las consecuencias de todo eso que ellos causaron por el uso excesivo de combustibles fósiles recayeron sobre los países pobres del sur. Estamos en un momento, año 2022, donde ya los efectos son casi irreversibles y en donde o nos adaptamos o nos lleva a la trampa. Los países ricos tienen una deuda con nosotros, pero no la quieren cumplir. Ya desde el año 2015, en la COP de París, se estableció que a partir del año 2020 los países ricos debían dar $100,000 por año a los países del sur, pero no lo han cumplido. Y no solamente eso, las cifras andan como por 80,000 o 70,000 o algo así. La mayoría de eso que nos dan son préstamos, cuando deberían ser donaciones, no préstamos. O sea, encima de que causaron el daño, te dicen, te vamos a ayudar a que lo revirtas, pero no lo pagás.
lo cual es totalmente absurdo. Y no solo eso, los $100,000 que se necesitan por año, en realidad ahorita, con todo lo que se ha acumulado, en realidad se queda corto. Deberían dar por 200 o 300,000 millones de dólares por año. Sí. Pero no llegamos ni siquiera a 100,000. Y además, como te digo, nos lo prestan. Además, a ver, son 100,000 millones de dólares anuales lo que se acordó. En París. Sí. 100,000 millones de dólares anuales. Eso fue un problema porque Nicaragua no estaba de acuerdo en lo que se estaba discutiendo en ese momento. Hay que recordar, Nicaragua dejó el Tratado de las Partes, el Convenio de las Partes, por dos años, un año, una cosa de esas, estuvo fuera de Nicaragua en protesta porque en aquel momento se estaban discutiendo cosas como esas. Pues en vez de darte 100,000 millones anuales, te voy a dar 1,000,000, pero además te lo voy a dar en calidad de préstamo para que... Ese tipo de cosas molestó la posición de Nicaragua y en protesta Nicaragua se retiró, que fue distinta a la posición de Estados Unidos, que se retiró porque no estaba de acuerdo absolutamente en nada. Sí, ¿no? Porque son escépticos. Sí, pero bueno, en fin. Hablemos de pesos y centavos. Vamos a hacer una pausa en esta edición porque pesos y centavos todavía se están discutiendo en la COP, y en esta están justamente volviendo a discutir ese tema que ya se había discutido, los 100,000, se están volviendo a discutir. Hay una propuesta ahí, vamos a hablar acerca de ella. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Entre febrero de este año y ahorita, octubre, noviembre, el mundo occidental, y especialmente en el hemisferio norte, Estados Unidos, Inglaterra y Europa, han puesto varios miles de millones de dólares para la guerra de Ucrania. Creo que el señor Borrell, comisionado de la Unión Europea, había hecho un recuento de solamente la Unión Europea, más de 8,000 millones de dólares para Ucrania entre febrero y octubre del 2022. Y eso es en ayuda militar. No estamos hablando de comida, no, en ayuda militar, 8,000 millones de dólares. ¿Más? No, solo Europa, ¿ah? Estados Unidos creo que andaba por los 40,000 millones de dólares y no recuerdo cuánto andaba Inglaterra. Pero por ahí vamos a cerrarlo en 50,000 millones de dólares que han dedicado a un país para la guerra. Y estamos hablando de 100 millones de dólares. 100,000 millones de dólares, que es lo que debería de ser. Sí. ¿Qué es lo que debería de ser? Que se queda corto todavía. Y que se queda corto. Pero hubo una propuesta, creo que fue anteayer, en la que participaron 58 de las naciones en desarrollo que están resultando más afectadas por el cambio climático, más Alemania, en donde estaban proponiendo un fondo de 120 millones de dólares. 120, ojalá. Sí, 120 millones. Yo me quedé sorprendido porque, y en la información hacen la comparación, no se acerca a los 100,000 millones, dijeron. Y entonces, bueno, ok, ya estoy claro de que no tiene nada que ver con los 100,000 millones. Que es como un seguro. Lo llaman el fondo escudo. Se te cayó la casa, se la llevó el viento por el huracán, entonces, bueno, hay un recurso para reconstruir esa casa. La escuela resultó averiada, hay un recurso para reparar esa escuela. Se cayó el puente, se llevó la carretera, hay recursos. De esos 120 millones, en teoría ocupar como recurso para los países afectados. Los países afectados somos todos los del hemisferio sur, o la mayoría del hemisferio sur. Sí. Esos somos los países afectados. Son los países del hemisferio norte donde hay menos países, donde hay menos afectación, digamos así, por los eventos catastróficos del cambio climático. Y son estos principalmente los responsables justamente de que hayamos llegado hasta este punto. Yo no estaba muy claro al principio y después caí en la cuenta de que es cierto. Es decir, se ocuparon los hidrocarburos para el desarrollo.
Pero hoy que nosotros queremos desarrollarnos, nos dicen, no puedes ocupar hidrocarburos para desarrollarte. Porque vas a afectar el medio ambiente. Así es. Entonces, así es. No fondos para el desarrollo. Así es. Y mucho menos para decir, pues, con pichicatería estamos viendo el tema de fondos para adaptación, para hacer cosas, para intentar poner, aunque sea un poquito el pie en el freno del camino del cambio climático. Fíjate que hablando de ese tema, ahí hay mucha hipocresía. En 1992 se hizo la cumbre de Río y creo que fue la primera conferencia de las partes, que creo que fue en Alemania. Y si estamos hablando de hace 30 años. Sí. Ya en ese entonces se hablaba de que se avecinaba una catástrofe. Pero todavía antes, es decir, yo me acuerdo, claro, yo estudiaba en la primaria en los 70s, sí, con los libros del doctor Jaime Inser, y se advertía de la destrucción de los recursos naturales en Nicaragua, claro, ya en aquella época. Claro, pero no se hablaba de cambio climático. No se hablaba de esta crisis que es más de carácter mundial. Sí. Pero sí, a lo que voy es lo siguiente. Hace 30 años, cuando se iniciaron estas grandes cumbres sobre medio ambiente, clima, teníamos la oportunidad histórica de revertir ciertas cosas, ¿verdad? Reducir el consumo de petróleo, financiar a los países más vulnerables, ¿verdad? Pero no se hizo. Se siguió, hay una palabra en inglés que dice business as usual, hacer las cosas como siempre, los negocios como siempre. Se siguió de esa manera y los impactos se vinieron acumulando. Ahora en el año 2022 ya no es posible hacer cosas graduales. Ya no hay tiempo. Y el tiempo se acabó. Es decir, ahora tenés que proponer medidas audaces y políticas, porque se necesita mucha política en el sentido del arte de convivir para poder enfrentar esto. Es decir, el mundo en este momento, Nicaragua, todos los países, no está para paños tibios. Se necesita actuar con audacia, con decisión, para empezar a enfrentar esto. Hablábamos antes de iniciar el set de que era necesario que Nicaragua, que es un país pequeño, vulnerable, con pocos recursos, tenía que aliarse para poder crear fuerzas para enfrentar esto, porque esto sobrepasa nuestras capacidades. El cambio climático no es un problema simplemente de destrucción del ambiente, de menos producción de alimentos, es un problema de seguridad nacional. El cambio climático está moviendo a poblaciones de todas partes del mundo a migrar. La gran migración de africanos hacia Europa, ¿por qué crees que es? No solamente por conflictos políticos, es por sequía, es por menos producción de alimentos. Siria, esos países del Oriente Medio que también sufren sequías, que cada vez son más fuertes, también se mueven hacia estos países por los efectos del clima. La migración también de América Latina hacia Estados Unidos no solo se debe también a problemas económicos, sociales o políticos, también problemas de cambio climático que afectan a lo económico y lo político, es decir, un problema de seguridad de las naciones. Se tiene que actuar, como te dije y te lo vuelvo a repetir, con mucha audacia, buscando consensos políticos, moviendo a actuar con un sentido de comunidad. Mira, el mundo actual es un mundo competitivo, el mundo capitalista actual te mueve hacia el individualismo, a la no cooperación, a la competencia, a la rentabilidad. Nosotros debemos movernos a un mundo que promueva la solidaridad y la comunidad para poder enfrentar esto. De hecho, creo que esa puede ser uno de los resultados de que actuemos en contra del cambio climático. Entender que no es posible transformar esto si no nos unimos, si no nos aliamos. ¿Y quiénes nos debemos aliar? Sobre todo los más vulnerables y los más pobres, porque somos los que seguimos llevándonos las consecuencias de todo esto. Ahora, hay un tema de visiones, pues, porque sí, yo creo que sí, y me parece que en esa línea se trabaja en la línea de lograr bloques, porque es decir, al final de cuentas es a través de bloques lo que puede dar la fuerza para poder ir a estos foros mundiales, internacionales y decir, miren, aquí
estamos fregados, pues necesitamos que nos den una mano porque solitos no se escuchan. En eso yo creo que ya hay una especie como de acuerdo y se está, por lo menos ya hay un ojo puesto en esa dirección, me parece. Tal vez no se está yendo todavía. Hubo un ministro africano de Medio Ambiente de una de esas naciones que están siendo, digamos, apabulladas por los efectos del clima, que dijo: los países ricos solo van a empezar a actuar cuando se les empiecen a morir personas, cuando ellos también sientan en carne propia lo que está pasando, cuando ellos también empiecen a sentir los eventos del clima en sus propios países. Pero el gran problema con eso... Pero tampoco pasa, porque también ha habido efectos en esos países. En Europa hubo efectos terribles ahora con las olas de calor. Pero justamente, es decir, yo podría decir que tiene razón esta persona en hacer esa afirmación, es decir, que lo que te afecta realmente te lleva a conciencia, ¿no? Mientras no te duela, no actúas. Ok, pero ahorita pasó, por ejemplo, con el tema cuando liberaron los cereales ucranianos y rusos a través de Turquía, que supuestamente era para darle o para resolver el problema de los países donde hay más hambre, y entiéndase África, principalmente hacia allá debieron haberse destinado, y sin embargo a África llegó solamente el 12% de esa ayuda. La mayoría se quedó en Europa, porque resulta que como Europa si tenía hambre en ese momento, lo primero que hizo fue resolverse ella, es decir, resolver estos países. Entonces, también hay una visión egoísta, pero justamente lo que quería tocar era un tanto esto de las visiones, porque hay visiones de visiones en el ecologismo y en la forma de adaptación y trabajo con el cambio climático, porque hay, por ejemplo, una línea, y Estados Unidos comparte mucho esa línea, que sí, dejemos de destruir, pero no dejemos de producir, no dejemos de generar. Es decir, una línea bien capitalista, tal vez menos destructiva, porque lo que es menos destructiva. Pero, hombre, ya pasamos la línea de los 8.000 millones de habitantes, y vamos pronto hacia los 9 y los 10.000. Los 10.000 millones. Sí. Pero fíjate que los gringos de Estados Unidos están empezando a actuar. Ellos tienen ahorita un programa bien ambicioso de reducción de la inflación de $200.000 millones o 300.000 para los próximos 5 años, que promueve el uso de energía verde, ¿verdad? Eso es bueno, creo que es positivo, pero no es suficiente. Como te decía, la medida es buena, pero no es suficiente. Es decir, es que hemos llegado a un punto en que las medidas buenas no son suficientes. Pero ¿qué tanto esto, no son suficientes? ¿Qué tanto esto de los de la tecnología verde es realmente verde? Porque es verde cuando la uso. Es decir, el carro eléctrico es el carro eléctrico y está muy bien el carro eléctrico. Pero producir el carro eléctrico implica cualquier cantidad de emanaciones de gases también, de uso de energía, por lo general con combustibles fósiles y demás. Y entonces produje algo que va a ser bueno, pero causé un efecto también en la producción de eso que va a ser bueno. Claro, te voy a poner un ejemplo de eso. Ahora se maneja el discurso de que, bueno, la gente pues que tiene vehículos, pues que es la minoría, pues, pero hay muchos vehículos en el mundo. Se habla de vehículos más eficientes en el uso de combustible, y eso está bien. Sí. Consume menos petróleo, produce menos gases de efecto invernadero. Pero eso es una trampa. Esa es una trampa. ¿Y sabes por qué? No me acuerdo el nombre. Hay una ley en economía que cuando uno reduce o hace más eficiente el uso de un producto, empieza a consumirlo más. ¿Qué te quiero decir con eso? Que un auto eficiente, como reduce el uso de combustible, el dueño o los dueños compran más combustible para hacer más cosas, y en realidad al final el efecto se anula y se sigue contaminando de la misma manera, por muy eficiente que sea el vehículo. Es decir, no es un problema tecnológico. En el fondo no es un problema tecnológico, sin subestimar el hecho de que la tecnología va a ser necesaria. Claro que lo va a ser, pero en el fondo no es un problema de cultura y de percepción, que es lo que debemos empezar a crear en nuestras sociedades, pues. Por ejemplo, se estaba promoviendo el uso de autos eléctricos,
que no consumen combustibles fósiles. Pero eso también es una trampa. ¿Por qué? Porque las baterías de litio y de cobalto que hacen funcionar estos vehículos, el litio y el cobalto, como cualquier otro material en la biosfera, en el planeta, es finito. Se va a acabar. No hay suficiente litio y cobalto en el mundo para abastecer la demanda de millones y millones de autos eléctricos. Eso no va a ser la solución. No es esa la solución. La solución es empezar a pensar qué debemos considerar como crecimiento, porque debemos crecer. Pero ¿cuál debe ser nuestro concepto del crecimiento? ¿Es que aumente el PIB? Es que ese es el asunto. Justamente es que ese es el asunto, y a eso me refiero a las visiones. Porque es decir, sí, somos ahora, es decir, éramos 7.000, 6.000, ahora somos 8.000, vamos a ser pronto 10.000 millones de habitantes en este planeta, y hay que darle de comer a esas 10.000 bocas, a esas 10.000 millones de bocas, evidentemente. Hay que vestirla, hay que darles techo, etcétera, a todas esas 10.000 millones de almas, ¿no? Claro. Eso estamos clarísimos. Pero a veces la visión no es necesariamente para esas 10.000 millones, sino que la visión es para los 10 millones que tienen más recursos. Y tener cada vez más recursos, porque ese es el gran problema. Es decir, no es que haya recursos para los 10.000 millones, es que los 10 millones que sí tienen tengan cada vez más recursos. Y ahí es donde está el gran problema, es decir, producir más para los que tienen más y los otros que se lo lleven los millones. Me parece que si quieres tocamos este tema de estas visiones, regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigor. Seguimos en esta conversación con Álvaro Fonseca acerca de a propósito de la COP27 que decimos se está realizando en Egipto y que culmina el día 18 de noviembre, es decir, esta semana. Estamos hablando de las visiones, las visiones porque sí, hay una visión, digamos, donde todo, y lo discutimos durante la pausa, por ejemplo, la visión china, que todos tengan de manera moderada. De manera moderada, es decir, lo suficiente para satisfacer sus necesidades, algo más, pero hasta ahí. Exacto, porque si no, el planeta no lo soporta. Así es, y estamos viendo, y lo digo solamente por un comentario, 56.000 millones de dólares en bonos a Elon Musk en Tesla, y una queja porque dice que los 200 mejores ejecutivos o mejor pagados ejecutivos del mundo no llegan a ganar esa cantidad juntos, es decir, o sea, hace 6 veces mucho más que estos 200. Hicimos la cuenta, son 49 millones per cápita, de estos 200, de bono. Sí. ¿Qué haces con 10 millones de dólares, pues? Con 1 millón. No, y esos pleitos de esos ricos, en realidad es como una vergüenza, porque al final hacen que parezca que todo cambia para que no cambie nada, y al final vas a ver que no va a quedar en mucho ese tal pleito. Sí. Pero fíjate que yo quiero referirme a algo que a veces olvidamos. En el pasado se pueden encontrar soluciones para el futuro. En el primer programa yo te hablé, y quisiera recordarlo, que cuando los españoles vinieron a Nicaragua, ¿verdad? En 1524, ¿verdad? Cuando vino Gil González y Francisco Hernández de Córdoba, y que se fundó Granada en 1524, que a propósito va a cumplir 500 años de fundada en el 2024. Sí. La ciudad más antigua del continente americano, sobre tierra firme, es Granada. Bueno, cuando Gil González y Francisco Hernández de Córdoba vinieron a Nicaragua, después vino el famoso Pedraria Dávila de ingratos recuerdos, hay diversos estudios antropológicos, históricos, que indican que la población de Nicaragua pudo oscilar entre 500,000 y 1 millón de habitantes en la zona del Pacífico. Cuando vinieron los españoles, Nicaragua estaba muy poblada. A lo largo del lago de Managua y del lago Cocibolca había numerosísimas poblaciones indígenas, y más hacia allá. Asumamos que habrían unos 400,000 habitantes, pues para no hablar de cifras tan grandes como 1 millón de habitantes. 400,000 habitantes al inicio de la colonia española, que después se redujeron a menos de 60,000 en menos de 50 años. ¿Por qué? Por las
las enfermedades que trajeron los españoles y el maltrato también de los españoles, ¿verdad? Toda la arrogancia de la colonia española sobre los nicaragüenses de ese entonces. Entonces, pasaron casi 300 años, hasta los años 1900, para que Nicaragua volviera a tener 500,000 de habitantes, que era lo que tenía Nicaragua a comienzos del año 1900 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los españoles vinieron a Nicaragua, esa población indígena estaba bien nutrida, era bien sana y vivía más o menos en bastante armonía, con los recursos que le generaba el ecosistema de la zona en ese momento. Su maíz, sus frijoles, su achote, sus chiles, la chía, el amaranto, la pesca. Si la gente vivía bien y sana, se alimentaba bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se alimentaban bien? Porque ellos consumían lo que el país producía y se adaptaban a eso. Y con eso era suficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros deberíamos ser capaces de crear un sistema agroalimentario basado en los productos propios de nuestra tierra y no tanto en la importación de fuera, ¿verdad? No estoy diciendo que volvamos a los años de la colonia, porque eso es imposible y nadie lo quiere ni nadie lo desea, pero sí el concepto de consumir más de lo que el país produce de manera más sana y más sostenible en el tiempo, como lo hicieron nuestros antepasados indígenas. Tenemos mucho que aprender de ellos. Por ejemplo, el concepto de la milpa. La milpa es un sistema donde estaba el maíz, bajo el maíz se sembraba frijoles y se ponía ayote. Entonces, el maíz le daba sombra a los frijoles, el frijol inyectaba nitrógeno de la atmósfera y fertilizaba el suelo, y el ayote complementaba la dieta. Era una comida muy balanceada y muy sana. Entonces, sin repetir ese modelo, pero sí el concepto de eso, nosotros podríamos ser capaces de alimentar al país sin depender tanto de los insumos de afuera o del pan de afuera. La tortilla es nuestro pan, no el pan de harina de trigo. No, ese no es nuestro pan. Así es. Eso se llama seguridad y soberanía alimentaria. Exactamente. Que lo que cada país debería de trabajar al final de cuentas. Exactamente. Y efectivamente hacia eso deberíamos apuntar. Y los excedentes, porque es decir, por ejemplo, qué sé yo, pues nosotros no producimos, o más bien producimos frijoles suficientes para nuestro consumo y nos da para la exportación. Eso es correcto. Eso está bien. Pero, por ejemplo, qué sé yo, no sé, me parece que en el arroz estamos deficitarios en nuestra producción y tenemos que importar arroz. Pero ya casi estamos con la... Sí, pero es decir, ese tipo de cosas hay que realmente pensarlas, porque debemos decir, aquí vamos a enfrentarnos con los desafíos del planeta y sus conflictos actuales, incluyendo el cambio climático, nos van a llevar a problemas de alimentación, efectivamente. Bueno, de salud, de alimentación, y de agua. ¿Sí? Y de agua. Sí, es cierto. Entonces, digamos, alimentación y agua son cosas que debemos de preparar y cuidar, si queremos sobrevivir más adelante. Y fíjate que en Nicaragua hay el conocimiento para poder enfrentar eso. Yo pertenezco a una red, o trabajo con una red de agricultores de semillas criollas. Por ejemplo, ellos han identificado más de 100 variedades criollas de maíz, no sé si 80 o 90 variedades criollas de frijol. Y te voy a poner un ejemplo. Hay variedades de frijol tolerantes a la sequía y que además tienen dentro de sus componentes nutritivos suficiente hierro para combatir la anemia más que otros tipos de frijoles. Es decir, nosotros tenemos en nuestros productos de nuestra tierra cosas que pueden enfrentar eso. Lo que necesitamos es promoverlos más, difundirlos más, que se los compremos a nuestros agricultores, que no nos enamoremos tanto de la comida gourmet o importada de afuera, ¿verdad? No, aquí en Nicaragua producimos cosas muy buenas y muy sanas.
que deberíamos promover más, producir más de manera sustentable, ¿verdad? En armonía con el ambiente. Y esa es una de las maneras, pues, de enfrentar también la inseguridad alimentaria que se nos avecina. Sí. Con el agravamiento del calentamiento global. Sí, aquí hago rápidamente una acotación. Necesitamos poner manos en el asunto, en el registro de justamente todas estas semillas nuestras, porque la tendencia mundial es a irse apropiando de estas cosas, y de repente va a resultar que nuestro maíz pujagua, por decir alguna cosa, no lo vamos a poder sembrar porque tenemos que pedirle permiso a quién sabe dónde, en qué rincón del mundo, ¿verdad? Para poder utilizar esa semilla porque tiene dueño. Entonces necesitamos nosotros hacer esos registros. Y quiero acotar algo sobre eso. En el año 1996 se hizo la Ley General del Medio Ambiente. Te lo digo porque nosotros éramos un movimiento que trabajamos para la creación de esa ley. Y ahí se dice que los materiales criollos deben ser propiedad de la nación. Sí. Pero no está reglamentado. O sea, hay un gran vacío. Necesitamos reglamentar eso. Eso está suelto. Eso no es suficiente. Y ese es un buen ejemplo de lo que acabas de decir, pues. Así es, así es. Y eso garantiza seguridad y garantiza soberanía alimentaria. Exactamente. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. ¿Hacia dónde deberíamos de ir como país? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Independientemente de los resultados de las COP y demás, pues ¿hacia dónde tendremos que caminar? Lo que te decía, a una nación con un sentido más comunitario de la vida y la sociedad, a una nación que promueva, o que más bien que erradique ese sentido individualista que nos mueve la sociedad actual, pues, consumista. Eso no es nuevo para Nicaragua. De alguna manera lo practicaron nuestros antepasados. En algunos momentos de la historia ha resurgido y en otros momentos de la historia se ha bajado. Pero creo que los desafíos de este momento de la vida y del siglo nos empujan a ese sentido más de comunidad y de nación. Y sobre todo tener en cuenta los intereses de las personas más vulnerables. Las personas con capacidad, con recursos, ¿verdad? Deberían ponerse a pensar que para que a ellos les vaya bien nos tiene que ir bien a todos, y no solamente a ellos. Entonces hay que rescatar ese sentido, y hay que hacerlo, porque es urgente, porque ahí no hay otra manera de enfrentar esto, a nivel de nación. Y a nivel de países debemos hacer alianzas con nuestros naciones hermanas de Centroamérica, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, costarricense, crear alianzas para enfrentar esto, crear fondos comunes, crear proyectos comunes, que permitan enfrentar problemas comunes. Te voy a poner un ejemplo. El problema de los corredores secos que corren a lo largo del Pacífico de Centroamérica hasta el norte de Costa Rica. Ese es un problema serio, que cada cierto momento da problemas, pues. Hacer un programa para eso, o la conservación de los bosques húmedos del Caribe. Tenemos que conservarlos. Es un deber y una obligación práctica, y yo te diría moral, conservar nuestros bosques. No podemos permitir que se sigan destruyendo y despalando, pues. Debería haber un programa centroamericano de protección de los bosques, donde unamos fuerzas, conocimientos, experiencias para conservarlos. Y otro gran programa debería ser de la conservación del agua. Conservar nuestros recursos de agua que le dan de beber a nuestras poblaciones. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la cordillera de los Maribios. La cordillera de los Maribios produce el agua para toda la zona de Occidente. Estamos hablando de medio millón de habitantes. Todos esos volcanes deben ser protegidos. Ya hay un plan de manejo que más o menos han dado, pero debemos de ser más rigurosos con la protección, por ejemplo, de ese recurso. Estamos hablando de agua, de bosques, y otro gran programa debe ser de salud. El cambio climático está generando cada vez mayores problemas de salud. Golpes de calor que afectan a las personas más vulnerables. Un aumento de la malaria, y del dengue, y del Zika, y de otras enfermedades transmitidas por los zancudos. El COVID, en cierta manera también, aunque algunos digan lo contrario, también es un efecto indirecto del cambio climático, ¿verdad? Entonces, estamos ante el surgimiento de enfermedades que van a afectar a nuestras poblaciones. Enfermedades viejas y enfermedades nuevas.
y tenemos que enfrentarlas de manera conjunta. Entonces hay temas, salud, agua, bosques, corredores secos, que podríamos hacer de manera conjunta con todos nuestros con los vecinos de Centroamérica, que también son hermanos nuestros, porque compartimos la misma cultura en general, pues, y el mismo origen. Somos nahuas, somos aztecas, somos mayas, de ahí venimos y nos mezclamos con los españoles, con los negros. Es una mezcla de razas, de ahí venimos todos. Bueno, a ver, es decir, en esa línea se tiene que trabajar, la línea de bloque, es decir, Centroamérica, el Caribe incluso, debe estar incluido en este movimiento estratégico, ¿no? Sí. Para poder, como bloque, tomar acciones que funcionen, ¿verdad? Pero además levantar voz, porque ese es muy importante, levantar voz. En el tema del cuidado de las personas, a mí me parece que sí, ciertamente, niños y adultos mayores son entre los grupos más vulnerables, pero también están las mujeres y las niñas, como tal. Que ese es un tema, nos llevamos un programa entero, me parece a mí, si tocamos este tema de mujeres y niñas ante el cambio climático, porque ese es un verdadero rollo, es decir, les toca doble. Tienes razón. Sí. Yo la otra vez vi un estudio bien interesante donde decía cuáles eran las 100 medidas más importantes que hay que enfrentar, tener frente al cambio climático. Y extrañamente, las medidas no son tecnológicas ni son ambientales, son más bien culturales o de género. Y la quinta medida más importante era apoderar, no empoderar, me gusta más la palabra, apoderar a las mujeres y a las niñas. Educación, oportunidades de trabajo a las mujeres puede ser una solución muy importante para enfrentar esto, o una de las más importantes, y que además tiene otros efectos directos e indirectos positivos. Sí. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de una medida climática o una medida económica. Hay medidas culturales o de inclusión de la gente que son incluso hasta más, pueden tener un efecto mayor. Entonces, el cambio climático en realidad, mal llamado cambio climático en realidad, es un problema social, político y cultural que emergió por asuntos del ambiente, pero que es un problema mucho más complejo, que va más allá de eso, y que solo lo podemos enfrentar entendiendo todo eso, y haciendo medidas para todo eso, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un tema que está actualmente sobre el tapete en la COP27. México ha llevado algunas propuestas sobre el tema de género, porque efectivamente el cambio climático hay que verlo como género. Una cosa que a mí me deja muy preocupado de todos estos eventos mundiales, internacionales, es que muchas veces las naciones, aunque existe, pues digamos, esa discusión entre las más poderosas, las menos poderosas o las que están en vías de desarrollo, acerca de cómo unas deben de contribuir con otras, además de las medidas que todos deben de tomar. Pero me preocupa que a veces por encima de las naciones están intereses, y muchas veces son los intereses económicos los que tienen bastante más fuerza en estos eventos. Más o menos, ¿qué crees que va a resultar de la COP27? No espero mucho de la COP27, en realidad no espero mucho. No digo que no vaya a haber cosas, ¿verdad? De repente se empiezan a soltar ese fondo ambiental que se decidió en la COP de París, pero no esperaría mucho de eso. En realidad creo que la única manera es crear sinergia a nivel de los que vamos a ser más afectados. Nicaragua le urge aliarse para poder crear voces, como decías vos, y presionar. Nicaragua lo tiene que hacer junto con el resto de las naciones de Centroamérica y de América Latina. Tenemos que aliarnos, tenemos que hallar puntos en común. Es decir, un ejemplo de eso es la COP27. ¿Qué es lo que vemos en la COP27? Posiciones de países. México presenta una cosa, Brasil presenta otra cosa, pero no hay una posición conjunta de América Latina para enfrentar a esto. Ya ves estos países ricos, que son los que han causado todo este desastre. La G20, ellos se reúnen todos los años. Sí,
Vos ves que se reúnen los países de América Latina todos los años para enfrentar esto, no se reúnen, no nos reunimos, estamos dispersos. Como decía el poema de Rubén Darío, tantos vigores dispersos. Si tenemos que unirnos, aliarnos. Y a pesar de nuestras diferencias, tenemos que hallar puntos en común, no nos queda otra cosa. Para poder enfrentar este desafío. Hay que hacerlo, es decir, es una obligación hacerlo. Lo necesita el país. Es decir, y porque además si lo hacemos, no solamente vamos a mitigar o reducir los efectos, sino también se trata de crear otra cultura de convivencia que el país la necesita también. Así es. Nos puede ayudar en ese sentido, creo yo. Sí. Romperíamos una cantidad de barreras, no solamente dentro del país, sino también incluso regionalmente hablando. Regionalmente hablando, la famosa integración centroamericana a lo mejor podría finalmente encontrar una brecha sobre la cual caminar. Por donde se pueda colar. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias por esta platicada. Estamos pendientes a ver qué resulta de la COP. De la COP. Sí. Y seguimos en plática. Y seguimos platicando, claro porque que sí. Este es un tema de todo el tiempo. Así es. No solo de ahora. Sí, muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.